Muchas gracias a todos por hacer parte de este espacio, a Edward, a ustedes, a los autores, a los editores, a Daniel, gracias por hacer parte de este cambio que estábamos iniciando y esta gran apuesta. Sí, nos encontramos el año pasado y empezamos a indagar sobre este libro. Era el primer libro que llegaba frente a la nueva apuesta de la marca editorial y también frente al cambio de imagen que queríamos lanzar. Muchas gracias por arriesgarse y por confiar en nosotros, y cada vez que yo te escribía con algún cambio o locura de agreguemos música, gracias por habernos escuchado y confiar en nosotros. Es un placer para nosotros haberlo editado, así que los dejo aquí con quienes tienen la palabra y hoy el honor de presentar el libro. Claro. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos al lanzamiento de Nostalgia Audiovisual, Sentidos y Anclajes. Vamos a comenzar con los agradecimientos. Somos los editores académicos Enrique Uribe, que no nos acompaña hoy, pero que nos acompaña siempre, Daniel Aguilar de la Universidad Externado de Colombia y Eduardo Goyeneche de la Universidad de La Sabana, junto con todos los autores del libro que lo iremos mencionando poco a poco durante esta presentación. Comenzamos un poquito por los agradecimientos muy rápidamente. Primero, agradecer a la Dirección de Publicaciones y Divulgación Científica, a la directora María José Molano, que hizo posible, digamos, en este proceso de transformación de la editorial de la Universidad Unisabana Editorial, este proyecto. Por supuesto que a Catalina Ramírez, que la acaban de ver, quien es la editora y la coordinadora del libro desde todo el punto de vista de la edición. A las facultades de comunicación de la Universidad de La Sabana y de la Universidad Externado de Colombia, las cuales hicieron posible el proyecto de investigación Nostalgia Audiovisual. Por supuesto que todos los autores, Daniel, seguramente agradecemos a nuestras familias, mi esposa que está acá, Diana, gracias por tanto apoyo, y cada uno agradecerá a todos sus familiares, a nuestros estudiantes que están acá varios y que nos acompañan siempre en todos estos proyectos. Y el agradecimiento más importante se lo tenemos que dar a alguien que está, pero que no está, que es nuestro querido amigo Sergio Roncayo, quien fue el gestor inicial de esta idea. Sergio empezó a trabajar con Enrique el tema de la nostalgia, también con Daniel. Empezaron a publicar desde hace casi 5 años sobre este asunto, y cuando montamos el proyecto con él, una de las ideas era sacar un libro colectivo sobre el tema de nostalgia audiovisual. Salió, él se nos fue, pero nos dejó este legado y nos dejó también muchas ideas para seguir trabajando en el futuro. Bueno, vamos a comenzar entonces. Espero que no se me haya olvidado nadie más. Por supuesto que obviamente los autores que ahora los íbamos presentando, no hay que agradecerles en el sentido en que todos ellos mismos también están agradecidos de este proyecto y por supuesto que confiaron en nosotros, y pues también ese agradecimiento por confiar en el proyecto. Pero bueno, ahora los presentaremos. Vamos a comenzar un poco hablando de qué es la nostalgia audiovisual, que es un subtítulo que es Sentidos y Anclajes, como lo acaban de marcar, pero el subtítulo tiene una idea. La nostalgia básicamente tiene que ver con esta idea de un dispositivo cultural. Nosotros desde hace mucho tiempo, con Daniel, Enrique, Sergio y muchos autores, hemos empezado a pensar que los dispositivos culturales son esta cosa que se ancla en el sentido o en la construcción del sentido en productos literarios, audiovisuales, de radio, de cómic, etcétera, y que empiezan a tener como una especie de potencia en relación a conectarse con más cosas que el simple producto. Es decir, son categorías o son conceptos que empiezan de alguna manera a generar conversaciones, empiezan a generar intercambios, empiezan a generar grupos de fans, empiezan a generar conversaciones, empiezan a generar transacciones, porque se insertan también dentro de una industria, y en ese sentido la nostalgia es una de esas categorías que ha emergido bajo esa lógica. Hay una cosa que nos gustó mucho de este proyecto y tiene que ver con 2 aspectos. El primero tiene que ver con que nosotros entendemos la nostalgia como categoría sociocultural, pero amarrada de alguna manera a un sentido empírico. Es decir, no es simplemente el concepto teórico o filosófico de la nostalgia que está por allá y sobre el cual estamos discutiendo en las nubes, sino que la idea del proyecto era observar concretamente cómo ese dispositivo se insertaba en productos concretos, en grupos concretos, en conversaciones concretas, en
en cosas concretas, ¿no? Entonces empezamos a analizar, le propusimos a los autores analizar productos audiovisuales principalmente en los cuales se notara, apareciera este dispositivo de la nostalgia. Para nosotros, de hecho, fue también muy bonito que los autores se tomaron esto mucho más allá incluso de lo que nosotros habíamos pensado. Es decir, nosotros generamos un poco la idea de discutir sobre la nostalgia, pero fueron los autores quienes empezaron a encontrar en ese diálogo con sus productos de interés, con sus temas de interés, pues que la nostalgia estaba en muchas cosas, ¿sí? Y no solamente estaba, digámoslo así, en las cosas que nosotros pensábamos que estaba, ¿sí? Ya les contaremos en el caso de cada uno de los autores cómo fue el proceso. Y por otro lado, el tema de la nostalgia tiene que ver con una idea muy potente, en mi opinión, y es que la nostalgia se articula a un sentido del tiempo principalmente, ¿sí? Y el problema del tiempo es uno de los problemas conceptuales de la comunicación, de los estudios literarios, de los estudios cinematográficos, quizás más bonito y más interesante. Uno a veces dice, me gustaría escribir un libro sobre el tiempo, ¿no? El tiempo es como ese gran abstracto tan bello que es el tiempo, las series sobre el tiempo, las cosas sobre el tiempo, ¿no? Nunca lo pensamos así, pero en el fondo este es un libro que habla sobre el tiempo, ¿sí? Entonces, quiero dejar que Daniel un poco cuente qué es la nostalgia, cómo empieza a definirse este concepto para nuestro libro y al mismo tiempo cómo organizamos este libro, cuál es la estructura del libro. Bueno, muchas gracias. Uy, creo que tengo yo el volumen muy alto. Tú tienes una voz Tengo la voz fuerte. rockera. Creo que nosotros los que estamos por encima de los 40, algunos de los aquí presentes, que ya coqueteamos con el quinto piso, tenemos, digo yo ahora, la fortuna de haber sido, ahora lo entiendo no como fortuna, en ese momento de pronto no, haber sido esa generación que de alguna manera tuvimos la televisión como nuestras niñeras. Teníamos nuestras familias, papás, mamás trabajando, que pasamos de pronto tiempo con nuestros abuelos ya mayores y que realmente pasábamos mucho tiempo con esa televisión que no era 24/7 como hoy en día, que tenía unos espacios de descanso, que tenía unas organizaciones de programas particulares y que hoy en día ya cuando estamos mayores uno comienza a recordar eso, esa sensación, esa emoción que nos genera, es la que nos llevó a tener esos diálogos de manera incipiente, de manera muy intuitiva entre nosotros. ¿Recuerda usted ese programa? ¿Cuál era el mejor Puchis? Tuvimos esta discusión. El Puchis era el personaje principal de Dejémonos de Vainas y tuvimos discusiones serias al respecto. ¿Cuál era el mejor presentador del noticiero? ¿Se acuerda cómo era ver un partido en blanco y negro? Algunos no se acordaban. Esa clase de cosas. Esa sensación, como ese mirar atrás y ese mirar atrás con esa sensación de vacío, decir, oiga, qué rico que pasé por ahí, qué rico que pude ver eso, qué rico que ahora puedo mirarlo. Ahorita decía Catalina que de pronto algunas personas más jóvenes no entenderán la portada, pero nosotros sí, y es de entender esas barras de colores, ya despierta en nosotros esa sensación de nostalgia. Esa nostalgia como ese poder mirar atrás, esa nostalgia como decía Bon, de pronto del gustar de lo pasado, del querer lo pasado. Esa nostalgia que es de la sociología, sobre todo las migraciones, es el querer volver, ¿sí? Es la razón por la cual el migrante se va, es porque espera regresar, ¿sí? Es la razón por la cual el que se va siempre mantiene sus conexiones con esas raíces. Esas construcciones que sean desde lo simbólico, desde lo práctico, desde lo social, desde lo cultural, que nos mantienen con eso que en algún momento fue, pero que define en mucho lo que hoy somos. Entonces, de alguna manera, eso fue uno de los elementos fundamentales por los cuales decidimos hacer este libro, retomar un poco la idea las conversaciones que nos planteaba Sergio sobre el Puchis, entre otras cosas, sobre He-Man, sobre los Thundercats. Creo que aquí tenemos La centella, leer Los monos del espectador, haber visto Buggy el aceitoso en las lecturas dominicales del tiempo, José Miel, Isabel Damara, Abejita Maya, Mopeds,
toda esa clase de cosas. Y sobre todo esperar a las 4 de la tarde para que arrancara la señal de la tarde con Plaza Sésamo, que era el punto de quiebre. Pero eso sí ya es muy viejo para... Yo pasé por ahí. Dios, una tijita. Se convirtió en un aliciente para poder acercarnos desde nuestros diferentes quehaceres, desde nuestros diferentes abordajes, nuestras preguntas también, ¿no? Desde la historia, desde la comunicación, desde el cine, desde la sociología, desde el diseño, desde la filosofía. ¿Cómo entendemos nosotros la nostalgia? Pero sobre todo, ¿cómo la vemos? ¿Cómo la hacemos tangible? Y en ese hacerlo tangible se hizo la convocatoria y recibimos una gran cantidad, que en principio no lo esperábamos tantos, de documentos que nos permitieron entender esa comprensión de la nostalgia desde diferentes perspectivas. Pero además, no sé qué piense Eduard, pero en mi caso era cada vez que leía cada uno de estos capítulos, era como un flashback. Era como, uy, claro que me acuerdo esa fila de gente para comprar en McDonald's. Totalmente. Abrieron el primer McDonald's, ¿sí? O claro, entender la música dentro la música como ese dispositivo nostálgico dentro de las películas de Marvel, ¿no? Todos esos elementos, entre muchos otros que aparecen en los capítulos, fueron disparando, ¿no? Disparando esas emociones. Entonces yo creo que sí se logró una cosa muy linda, es que se logró, como decía ahorita Eduard, una conversación maravillosa desde diferentes perspectivas, desde diferentes abordajes de lo que es la nostalgia que vemos, la nostalgia que sentimos y la nostalgia que hace parte de lo que somos. Gracias, Dani. Bueno, entonces, ¿cómo un poco abordamos conceptualmente nosotros el libro? Lo primero es que empezamos, como dice Daniel, a conectar con conceptos que eran como más estructurales de la discusión académica un poquito. Uno de ellos, por ejemplo, el concepto de cultura pop, ¿sí? Entonces, un poco la idea de que la cultura pop es este dispositivo de amarre que hemos venido trabajando nosotros hace tiempo para explicar una serie de fenómenos que uno podría llamar contemporáneos, pero aquí viene el asunto. Cuando empezamos a hablar de cultura pop, todo lo que nosotros vivimos como la experiencia de la cultura pop, para nosotros se convierte en una experiencia fundamentalmente generacional, que tiene que ver con los 80s y principalmente 90s para los que tenemos cerca de 50 años ya, ¿sí? Los que tenemos 50 o cerca de 50 años, la nostalgia la operamos justamente desde esos productos de la cultura pop. Daniel mencionó básicamente que la migración estaba en la génesis del concepto de nostalgia. Recuerden que nostalgia era la enfermedad por ese lugar perdido o por el lugar aquel ido en el espacio del cual nos sacaron, expulsaron, etc. Y resulta que para nosotros el nostos y la enfermedad no es por el lugar perdido. En mi caso no es por Tuluá, digamos que es el lugar de donde yo soy. Tuluá, un pueblo por allá perdido en el Valle del Cauca, en el norte del valle, la Colombia profunda, exactamente, la Colombia profunda. Mi nostalgia no es por Tuluá, mi nostalgia es por Maradona, mi nostalgia es por los productos audiovisuales que yo consumía en la época. Entonces ahí hay como una disociación que empieza a cambiar la enfermedad del recuerdo, ¿no? Bueno, sonó psicoanalítico la enfermedad del recuerdo, pero el recuerdo como tal, ¿sí? Ya no es el recuerdo por esas memorias perdidas y vividas, incluso en el presente, de la acción con la familia, con la comunidad, sino que es la memoria por lo construido y mediado por la televisión, por la radio, ¿sí? Este punto es muy importante, ¿por qué? Porque de la cultura pop pasamos a esa remembranza del tiempo, pero esto empieza a tener unos puntos analíticos críticos y los distintos autores los van elaborando. Juan Carlos Arias, Juan David Cárdenas, por ejemplo, empiezan a cuestionar el tema de la nostalgia en torno al justo el problema de la memoria. Yo vivía en medio de guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, lugar horrible, ¿sí? Pero parecía que algo no me tocaba del todo, porque yo estaba conectado con el mundo moderno de la nostalgia. De la memoria como que empieza a sufrir, digamos, un trastorno, ¿no? No es una memoria que se preocupe tanto por
las cosas que pareciera que son más responsables de preocuparnos, como la violencia, como el pasado, que está en ese tropo que llama Juan Carlos y Juan David, de el tropo de que nos dejó justamente el holocausto nazi, digámoslo así en términos específicos, el tropo de la memoria, ¿no? Que es una cosa súper importante del siglo XX. De hecho, nosotros hemos retomado la discusión sobre la memoria en los últimos años desde el punto de vista conceptual, más sociológico, más para justamente empezar a hacer memoria de la violencia, cosa que nosotros no habíamos hecho, dejamos como congelado en el tiempo hasta recientemente, ¿sí? La memoria, entonces, la empezamos a asociar a esas cosas, perdón la palabra, superficiales y aparentemente banales, ¿sí? Desde esa memoria subjetiva, que es una memoria, toda memoria subjetiva, recuerden que eso es lo que diferencia la memoria de la historia en parte, ¿sí? Esa memoria subjetiva se nos atravesaba justamente hacia adelante y en el tiempo para darle sentido también al presente. Entonces se trata de cómo todas estas cosas empiezan a darle sentido al presente, ¿sí? Dos, perdón si me alargo un poquito, la creatividad entonces empieza a emerger desde el punto de vista de cómo este dispositivo entonces se vuelve, esto que estamos diciendo, se vuelve un recurso. ¿Para quién se vuelve un recurso? Para los guionistas, para los creadores, para las industrias, ¿no? El capítulo de Quiseno y González, ¿sí? Básicamente trata justamente la potencia de la creatividad a nivel de productos a nivel regional que empiezan a apelar a una nostalgia regional, a una nostalgia más local, ¿sí? La potencia de la nostalgia en la visita a McDonald's del 1990 y pico, cuando la gente siente nostalgia de meterse a YouTube y decir, yo estuve en el primer McDonald's, y empieza a recrear nuevos sentidos, digamos, e incluso hacer nuevos productos, ¿sí? Y en ese sentido a recrear desde el punto de vista de creatividad nuevas cosas a partir de la nostalgia. Entonces, con esto a lo que vamos es que el libro empieza a hacer una reconstrucción de ese elemento nostálgico desde la crítica a la nostalgia, porque tiene muchos elementos para hacerle crítica, la nostalgia del progreso, la nostalgia del tiempo, la nostalgia de la explotación capitalista y del consumismo, el exceso de consumismo, porque somos unos consumidores compulsivos, ¿sí? Como consumidores compulsivos no sentimos nostalgia de lo real, sino que sentimos nostalgia de lo consumido, ¿sí? Pero al mismo tiempo resulta que ahí hay una potencia de la experiencia y la creación para criticar justamente esos procesos del capitalismo, pero al mismo tiempo para hacer nuevos productos y nuevas creaciones que tienen mucha potencia. No sé, de ese aspecto general, ¿es algo más, Dani? No, yo añadiría que, digamos, entender esa nostalgia, sobre todo en relación con los productos audiovisuales, mediáticos, cómo se convirtieron en unas experiencias colectivas. En unas experiencias que nos permiten a nosotros el decir dónde estaba yo cuando esto pasó, qué estaba haciendo, qué estaba viviendo. Y se convierten en unos referentes, como unos hitos históricos importantes, pero también que demandan un debate interesante, una comprensión, digamos, de lo que implica la nostalgia como una gran categoría de análisis. En ese sentido, el libro tiene 3 secciones. Una primera sección que tiene que ver más con la nostalgia en relación con la generación de sentido. Sí, un análisis más desde lo comunicacional, desde lo filosófico, desde el planteamiento casi que desde lo epistémico. Cómo comprendemos, cómo podemos estudiar, cómo se ha visto esa nostalgia y cómo se ha entendido para poder a partir de esos debates empezar a acercarlos. El segundo, que ya plantea unos abordajes de cómo se ve eso en lo facto, en los productos que se han realizado de diferente índole. Y el tercero, que ya es el amarre, el anclaje con lo local, como decía Edward, que yo creo que de alguna manera resume esas 3 partes en buena medida ese aterrizaje que nosotros pretendíamos hacer con el concepto de nostalgia. Muy bien, vamos a empezar entonces porque también lo más importante es que podamos conocer y hablar con algunos de los autores. Entonces, el primer capítulo lo titulamos El filtro de la nostalgia, lo titularon más bien los autores del filtro de la nostalgia, potencias de reinvención histórica desde la imagen. Que en este caso invitamos a Juan Carlos Arias y a Juan David Cárdenas, está Juan Carlos con nosotros, a conversar sobre unos 4 o 5 minutos sobre su capítulo. Y bueno, Juan, iniciamos con el tema del boom de la memoria.
pero luego toda la discusión de la memoria, Juan Carlos y Juan David la empezaron a plantear desde el punto de vista de los filtros de Instagram y otra serie de productos contemporáneos superpotentes que empiezan a hacer un uso bastante crítico justamente de el efecto de nostalgia, ¿no? Entonces cuéntanos cómo fue este capítulo, cuál es el eje principal, Juan, y bueno, ¿de qué se trata? Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias a los editores por la invitación. Juan David no está, pero es un capítulo escrito a dos manos, así que hablaré en nombre de los dos. Creo que cuando conocimos la invitación a publicar sobre el tema, lo primero que pasó por mi cabeza fue dudar del concepto de nostalgia, fue sospechar de el afecto de la nostalgia como algo dado que sentimos espontáneamente por algún tipo de objeto del pasado. Y la pregunta precisamente fue de qué manera se nos ha construido el afecto contemporáneo de la nostalgia, es decir, cuáles son los dispositivos técnicos a través de los cuales ese afecto ha sido arraigado en nosotros. Y por eso llegamos al asunto del filtro, porque nos preguntábamos qué significa la nostalgia hoy en una época en la que automáticamente podemos modificar las imágenes para que produzcan ese efecto de nostalgia a través de colores, de texturas. Ahí mencionamos un filtro que tiene el nombre de filtro nostalgia, y todos pueden pensar, si les digo ya nostalgia, en una textura de la imagen, en un color sepia, etcétera, etcétera. Entonces digamos que el punto de partida fue cuestionarnos qué significa ese afecto y cómo ha sido producido en una época en la que la nostalgia se vuelve un filtro automático que cualquiera en el teléfono puede producir muy rápidamente. Y tratamos de analizar qué significa esa producción automática de la nostalgia en una época en que la memoria se ha vuelto además una especie de imperativo, una época que le cuesta mucho olvidar y aceptar el olvido, lo que cree que todo debe perdurar. Pero nos interesaba, más allá de hacer una crítica de la nostalgia y de decir que se trata de un dispositivo afectivo producido por el capitalismo y por el consumo, tratar de ver también otra faceta de preguntarnos si hay una potencia productiva y hay una potencia política en el filtro. Es decir, no quedarnos en la idea de que los filtros son malos en sí mismos y hay que evitarlos y hay que volver a una especie de naturalismo de la representación, sino preguntarnos dónde hay una potencia en esa producción activa de la imagen pasada. Y tratamos de llegar a través de un ejemplo de cine colombiano, de un ensayo visual que se llama Pirotecnia y de una conversación con uno de sus escritores, que es Jerónimo Ateortúa, tratar de llegar a entender si realmente también hay una potencia en que seamos sujetos activos de la producción de pasado, es decir, que podamos nosotros mismos alterar el archivo y darle otras texturas afectivas. Ahí también se expresa una potencia política de la imagen. Y creo que ese fue el motivo de reflexión del libro. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar en representación de tres autores que no están ahorita, que están en Medellín. Carlos Arango, César y Verónica Heredia Ruiz. Verónica Heredia, que no nos pudieron acompañar el día de hoy. Ellos hicieron una aproximación muy interesante al tema de la música y los biopics en las plataformas de streaming. Son tan populares hoy que han cambiado las formas de hacer, de narrar, y dentro de las cuales la música ha tomado un papel fundamental, no solamente como un elemento acompañante, sino también como un elemento narrativo importante, que significa que contextualiza, y dentro del cual hacen un análisis maravilloso de cómo ese uso de la música dentro de esos biopics, dentro de esas producciones de Netflix, entre otras, que te puede extender a otras plataformas. Luis Miguel, Street Elena. ¿Se vieron Luis Miguel? ¿Quién de aquí se vio a Luis Miguel? Sí. Nostálgicos. Bien, ahorita y todas las producciones colombianas. Ah, sí, todas las producciones sobre ya están Emilia Calle, Darío Gómez, Diomedes. Que hacen parte fundamental, pero sobre todo que invocan ese elemento musical para trasladarnos, para ponernos en un momento temporal, histórico, además también geográfico, que nos evoca muchísimas cosas, con las cuales crecimos,
y que juegan un papel interesante dentro de la producción de estas nuevas narrativas o las narrativas que se dan a partir de estas plataformas de streaming. Quiero hacer una cuña interesante, Eduard, y es el libro tiene banda sonora. Los de Spotify. Sí. En Spotify, ese es un plus que tenemos que hacerle a la persona encargada de la edición, aunque es la música, se van a dar cuenta, dentro del libro juega un papel fundamental también, porque estas narrativas van acompañadas de menciones a músicos, a canciones, a piezas particulares que nos ubican geográfica y temporalmente. Y entonces es interesante porque está la banda sonora que les va a ir acompañando a lo largo de la lectura y que creo que fortalece y contextualiza también mucho de lo que se quiere decir en eso. Bueno, a mí me molesta porque los títulos de mis capítulos son un poco largos. Este es más corto, se llama La mediación de la nostalgia en las conversaciones en Twitter sobre Stranger Things en Colombia, un estudio de sentimientos, emociones y resignificaciones. ¿Mejor? Listo. Esa es la versión corta. Enrique Uribe, Catalina Cruz y yo escribimos este capítulo avanzando en los estudios sobre Stranger Things que ya habían iniciado Enrique, Sergio, con Daniel, pero esta vez quisimos centrarnos en el tema de las conversaciones generadas entre generaciones a partir de un producto como Stranger Things. Analizamos 30.000 tweets, básicamente en 3 temporadas, en los cuales la idea era trabajar sobre el concepto de nostalgia desde la emoción y eso que llamó también Juan, la afectividad, ¿no? La idea de que principalmente la nostalgia tiene que ver con algo emocional, ¿sí? Es decir, nos genera principalmente una emoción. Lo que nosotros queríamos pues verificar, eso no es probar ni nada por el estilo, era qué tipo de emoción era la dominante. Por supuesto que normalmente las emociones dominantes siempre son neutras, pero cuando empezamos a comparar las negativas y las positivas nos dimos cuenta que eran más las emociones positivas y que al mismo tiempo la emoción más positiva de la gente en Colombia al ver Stranger Things era la alegría, ¿sí? Entonces, basado en una medición que realizamos, determinamos que la gente manifestaba y experimentaba alegría al consumir Stranger Things, ¿sí? Esa conversación al mismo tiempo nos abría la puerta de, a partir del análisis de los tweets, saber qué edades tenían las personas que más conversaban sobre pues Stranger Things. Y nos dimos cuenta que eran los mayores de 35 y los menores de 18, ¿sí? Por lo tanto, el diálogo estaba justamente entre quienes no habían vivido esa época cero y quienes lloramos cada vez que vemos Stranger Things, pues ahí cantamos las canciones y nos emocionamos y tal, ¿sí? Esto que tiene interesante, básicamente la idea de que la conexión es una conexión entre dos generaciones que aparentemente son opuestas, ¿no? Es decir, pero se quedan afuera y bien por debajo esas cosas que llaman millennials o eso, de esa época, ¿sí? Que aparentemente no engranan del todo en ese tiempo, ¿no? Ellos, es como si ellos hubieran quedado también un poquito por fuera de, ¿no? Porque los de ahora disfrutan mucho esa conexión nostálgica de manera muy orgánica, ¿sí? Mientras que los millennials no tanto, y por supuesto nosotros, pues sí, evidentemente. Bien, esta idea de la investigación en este capítulo también trata de la categoría nostalgia. Si la gente empieza a identificar y a utilizar la palabra nostalgia como algo categorial marcado, ¿no? Como que puede decir, existe la nostalgia y, ay, sentí nostalgia, ay, ahí hay nostalgia, qué nostálgico. Entonces empieza a darnos pie para entender que en la práctica la gente está conectando con esa categoría. María Catalina Cruz, por su parte, ella utiliza todo el tema del universo cinematográfico de Marvel. Ese ha sido su trabajo de investigación muy fuerte y dentro del cual ahí estoy, si se escucha, sí. ¿Más duro? ¿Hablo más duro? Ok. Está bueno. Y es interesante ver cómo dentro de un producto que es contemporáneo, que se da ahora, que incluso sucede en un espacio-tiempo que no es, digamos, nuestra tierra, nuestro universo, nuestro contexto, pero dentro del cual el tema de la música y hay un montón
una serie de referentes, de objetos de la nostalgia que nos evocan constantemente, que nos establecen esa conexión con esas experiencias colectivas mediáticas que se enmarcan dentro de ese contexto de la cultura pop. Es un capítulo muy bonito en el cual Catalina hace esa aproximación a todo ese universo de Marvel, un universo ficticio, pero que todo el tiempo está coqueteando a partir de elementos nostálgicos con nuestra cotidianidad, con nuestra realidad. Bien, el Un estudiante... poquito de lo que decías de Stranger Things y cuántos de aquí sintieron cuando vieron la primera temporada de Stranger Things que quien escribió esa vaina les conocía personalmente. Yo, bueno, dije, me conoce. Muy bien. Nostalgia por la Tierra Media, Anillos de Poder, ¿quién tiene el poder? Este capítulo me pareció también muy interesante del estudiante de doctorado, José Agustín Donoso, que es en realidad un profesor reconocido en Chile, y no nos pudo acompañar por razones obvias, pero está muy contento también con la publicación. Pero él hizo algo que me encantó, y es tratar de establecer cómo el remake de El Señor de los Anillos de Poder en Amazon Prime, lo que empieza a preocupar es una discusión nostálgica, es decir, los que no querían que tocaran nada de las películas del Señor de los Anillos versus los que sí sentían esa nostalgia por ahí, yo ya tengo la capacidad de sentir atracción nostálgica por eso. Y aquí hay algo interesante también. Otra cosa que se ve en el capítulo tiene que ver con el tema del tiempo y es, pareciera que la gente más joven tiene una relación con el pasado como más corta desde el punto de vista de sentir nostalgia. Es decir, alguien de 22 años, 23 años, parece que ya siente nostalgia rápidamente de hace 7 años. O sea, de hace 8 años, de hace 10 años, ¿cierto? Entonces empieza a haber una conexión nostálgica en la temporalidad distinta respecto a generaciones más jóvenes que respecto a generaciones anteriores, ¿sí? Mientras que eran los viejos que nos gustó El Señor de los Anillos, los que no queríamos remakes del Señor de los Anillos. Además porque ya habíamos pasado un poco por el sufrir qué tal van a quedar las películas en relación con los libros que leímos cuando niños, ¿no? Será como volver a pasar por ese lado, esa vocación fue muy interesante. Vale, bueno, invitamos a Andrés Forero y a Paola Albao. Yo me aparato. Si ya leyó el capítulo, Pau. No sabía que acá. Bueno, esto está aprendido, sí. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. El capítulo que escribimos con Paola, ¿cómo es que se llama, Pau? Mira, mientras Paola busca el título, es decir que arrancamos a escribirlo hace bastante. Yo ni siquiera sabía que podíamos poner música. Mira el efecto de nostalgia. En mi defensa, cuando comenzamos a escribirlo, no existía Spotify, Paola. Bueno, el uso de la nostalgia en el lenguaje animado como estrategia de exploración plástica, estética y narrativa. El ejercicio que hicimos con Paola fue revisar de qué manera la nostalgia se estaba constituyendo para realizadores de animación contemporánea en un vehículo justamente plástico, estético y narrativo, en producciones, en grandes producciones, sobre todo haciendo una diferencia entre las producciones 2D y las producciones 3D. Entonces, si quieres contar un poquito como de la metodología. Bueno, lo primero que hicimos fue hacer una búsqueda de aquellos audiovisuales animados que estuvieran acogiendo la nostalgia dentro de su narrativa estética, visual o narrativa. Pasándonos primero que todo o entendiendo que la animación tiene estas categorías y que es la parte esencial de la animación. Entonces abordamos esas 3 categorías principales para tomar temas como Snoopy, el de Ari Folman, ¿cuál más? Entonces, son 7 obras que analizamos. Por el lado 2D está el show de Cuphead, que está en Netflix. Está el Congreso de Ari Folman. Está... Ahí está. Are You Lost in the World? Bueno. Are You Lost in the World, Like Me, que es de Steve Cutts, que es un videoclip de una canción de Moby. El Gato Ladrón de Cat Burglar, que es una serie interactiva de Netflix. Y por el lado 3D está de David O'Reilly, un capítulo de Hora de Aventura que se llama A Glitch is a Glitch,
de la temporada 15, la película de Snoopy, y Spider-Man Into the Spider-Verse, la primera de Spider-Man, pues de Sony. A partir de unas categorías que tomamos prestados de uno de los autores tal vez más relevantes en teoría de animación contemporánea, que es Paul Wells, hicimos una matriz de análisis y lo que descubríamos era que para los de 2D y para los de 3D había motivos diferentes para abordar la nostalgia. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve el tipo de nostalgia que abordan el show de Cuphead o de Cat Burglar, que intentan acudir a un look de la era dorada de la animación, y por era dorada de la animación hablamos de la animación que hacían los grandes estudios en los años 30 y en los años 40, cartoon clásico que nosotros vimos en televisión, hecho pues en los años 2020 por estudios modernos, medios digitales, pero que acudían a ese tipo de animación justamente porque es el sentimiento de la animación más pura del 2D que tiene uno en esa nostalgia ahí atravesada, y celebrar ese gran momento del lenguaje animado. Mientras que productos como el video de Moby, el de Steve Cutts, o el Congreso de Ari Folkman, acudían a esa nostalgia de la animación antigua de una manera paródica, justamente para hablar de una distopía, cuando se construye justamente en esa era dorada una visión de lo que estamos viviendo ahorita, o con las tecnologías, o con los móviles, o bueno, en general, pues con internet, con la realidad virtual. Si quieres hablar del 3D. Pues algo interesante que encontramos con 3D era la búsqueda del 3D que se viera como 2D. Y era esa necesidad de mostrar como estilo cómic a pesar de que era 3D. En Snoopy también, importantísimo que se viera como el estilo de los onomatopeyas del cómic. Y atraer como esa nostalgia o esos elementos visuales que son clásicos del cómic dentro de esa narrativa 3D. Pero la búsqueda era súper 2D, o sea, uno lo ve y se veía como un estilo cómic de la época, de esa época. Entonces, en estos autores y en estos trabajos que menciona Paola del 3D, hay una búsqueda sobre todo plástica de abandonar el hiperrealismo que generalmente se asocia con la perfección del estilo Pixar, del estilo DreamWorks, y explorar el error y explorar desde lo digital pues justamente lo que se parece más a lo hecho a mano. Un caso particular justamente es el capítulo de A Glitch is a Glitch, porque ese se devuelve a los comienzos del 3D mismo para construir a partir del error del pixel, del bug, del scratch y de todos los errores digitales, una estética que también va en contravía de la perfección. Y justamente lo que nosotros hemos visto que está pasando en la animación 3D a partir de Spider-Man Into the Spider-Verse es que ese tema de lo manual, animaciones que ni siquiera están hechas 24 cuadros por segundo, que están interpoladas como si fueran stop motion, que tienen grafismos o huellas de impresión, son lo que está volviéndose tendencia. Nosotros vemos ahorita desde Robot Salvaje, la última de las Tortugas Ninja, y esta película de Spider-Man justamente comenzó a romper la perfección Pixar o la búsqueda perfecta de Disney y DreamWorks, que era la tendencia del 3D hasta el momento. Muchas gracias. ¿Listo? Muchas gracias, Paola y Andrés. Bueno, ahora en la nostalgia de lo local, Dietmar Garcés nos va a hablar de su capítulo La presencia de un payaso inflable gigante, nostalgia de progreso en la inauguración de McDonald's en Bogotá, 1995-2015. Como ven, título largo también como el mío. Bien. Ya, Nacho viene. Maestro. ¿Sí suena? ¿Sí suena? Sólido. Sí, sí. Bueno, no sé, ¿cómo de qué quieren ahora? La verdad, yo estoy con la memoria borrada, entonces prefiero que como que me lancen una pregunta. Cuéntanos un poquito, Edmar, sobre esta idea de cómo pensar la nostalgia del capitalismo, la nostalgia del progreso, ¿no? A partir de el dispositivo de conectar el presente con el pasado, justamente en esa apertura histórica, que es uno de los hitos históricos de Bogotá, abrir un McDonald's, ¿no? Sí, bueno, curiosamente cuando yo les hago la propuesta para el texto,
el primer problema que se presenta es que yo no hablo de nostalgia. O sea, la nostalgia es algo que se siente, pero es muy difícil convertirla en algo tangible. Y peor aún, convertirla en una herramienta que sirva para desarmar o que ella misma sea susceptible de ser desarmada. Entonces, yo creo que quedó estancado un tiempo hasta que precisamente una amiga que está acá, Ingrid, había escuchado un podcast en donde apareció Svetlana Boym, y Svetlana Boym tiene este texto fantástico que es el futuro de la nostalgia, que a mí me parece que convierte en una herramienta, en cada capítulo ella convierte en herramienta la nostalgia de modos distintos. Cuando ya encuentro a Svetlana, ya digo, ok, listo, por acá es. Ahora, el otro problema era que yo en principio no pensé analizar el objeto en sí. Nostalgia restauradora, ¿no? Sí, sería como una nostalgia restauradora. Yo creo que al principio había pensado, de hecho incluso, bueno, esta es les explico, el video, yo analicé un video de la agencia norteamericana Associated Press. Ese video se instala entre 1994 y 1998, coincide con el gobierno de Samper, coincide con Proceso 8000, la desertificación y claramente pues la agencia de noticias, digamos que de forma indirecta, promueve como la agenda del gobierno norteamericano a través de la representación. Entonces creo que mi objetivo era cómo leer la imagen, cómo leer la ideología en la imagen. Hasta allá, la idea era llegar hasta allá. Y sin duda alguna el video de la noticia sobre la inauguración de McDonald's en Bogotá en 1995, pues de algún modo era como la promoción de un evento increíble que incluso yo no viví y que a mí no me interesaba. Entonces creo que de hecho así termina el texto. El texto termina como que yo me pregunto dónde estaba yo en ese momento histórico, porque yo no estaba ahí. Y en realidad, digamos, bueno, después de analizar y para un proyecto posterior pude entrevistar a Pedro Medina, que era el gerente que había traído a McDonald's a Bogotá. En realidad el éxito no fue tan éxito. Ya, listo, es eso. Pero creo que creo que mi gran problema en la elaboración del texto era hacer un puente entre ciencias sociales y apreciación cinematográfica o análisis cinematográfico, que no es un puente común. Es decir, entre las ciencias sociales y las humanidades, eso no son primos. No, eso no es cierto. Metodológica y disciplinarmente no lo son. Y construir ese puente fue como lo más duro. Fue muy duro. Yo creo que yo me le escondía de Eduardo, eso tienen que saberlo. Sí, yo si lo veía en la facultad me escondía, porque no lograba dar el salto para construir el texto. Tiene dibujos de Deadmar, de esa experiencia de ese día ya bajo la idea del video, ¿no? Sí, esos son como digo, creo que también ese era otro problema, ¿no? Y era hasta qué punto se podían utilizar las imágenes de Associated Press o no. Creo que ese es un problema que está ahí. Claro, mordiendo el progreso, ¿no? La idea de morder, ¿sí? Porque claro, está la contradicción de Gaviria con Gaviria Habrá Futuro. Nos meten todo el tema del neoliberalismo terrible, digámoslo así, que pagamos las consecuencias y la estamos pagando todavía. Sí. Pero el gobierno de Samper era un poco distinto, ¿sí? Sí. Y en ese sentido, Guillo, sí. Sí. Pero en ese sentido, digamos que McDonald's entra justamente el gobierno de Samper, ¿no? Sí. Tú entrevistaste a Samper incluso, ¿no? Sí. Después, para la inauguración del Metro de Medellín, que es otro proyecto, tuve como ocasión de hablar con Samper. Y sí, digamos, si bien la iniciativa se da en el gobierno de Gaviria, solo hasta el gobierno de Samper empiezan a aparecer como los primeros eventos de inauguraciones. Solo hasta ahí. Antes no. Y efectivamente, sí, Samper entre comillas. De hecho, Samper ya era presidente acá, pero Associated Press no hace el registro de esa inauguración. Son 3 inauguraciones. Y ellos se dedican solo a una. Borran a Samper. Sí, claro. Ese es el perfil también. Este es como el interés también, como el perfil ideológico también, ¿cierto? En la producción. Porque de hecho, hay como una caravana que avanza. Está la banda de guerra, creo que del Gimnasio Moderno. Esto es del viernes y el sábado hacen eso. Y llegan y... La caravana. Estoy pensando... Bueno, y ahí, bueno, y el payaso, por ejemplo, no está en este video. Porque el payaso este de McDonald's, ¿qué se llama? Ronald McDonald. Le hacen un desfile acá en Bogotá, ¿no? Sí. Con la banda del gimnasio. Con la banda de guerra del Gimnasio Moderno. Muy importante. Pero no lo eliminan. Yo creo que eso es importante, ¿no? Es decir,
Ahí está el problema de la desertificación, es eludir completamente a Samper de todo, sacarlo de todo. Y cuando hacen la inauguración del metro, que estamos en el centro de la desertificación, en el centro del proceso 8000, tampoco le dan crédito a Samper, que igual fue Samper, siendo embajador en España, el que logra que se reactive. Si me explico, es decir, siendo embajador, él reactiva la construcción y después recibe, que igual pues tenía una intención pues ahí política, pero también es decir, él aparece, claramente aparece, pero la forma en la que Associated Press describe el guión sobre la inauguración del metro es deliberadamente distinta. Es decir, en realidad nadie hizo el metro. O sea, si uno lee así como el análisis discursivo del guión del metro, nadie hizo el metro. La gente está feliz y el metro está... Sí. Y vino el presidente a decir que chévere. O sea, básicamente lo hace así. Gracias, Edmar. Muchas gracias. Sí, estuvo ya. Esa es la nostalgia restauradora, nostalgia política de Clan Boeing, que movilizó este capítulo, muy a propósito de las elecciones recientes en Estados Unidos, que también movieron una nostalgia, bajo la premisa de todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? MAGA y toda esa basura. Básicamente lo que supone es una nostalgia política, digamos, muy fuerte que se le explota a la gente bajo una mentira y un engaño, que es que el pasado era mejor. ¿Sí? Bueno, la evocación nostálgica como fuente de inspiración de las miniseries de ficción de la televisión pública regional en Colombia, Carlos Andrés Gutiérrez González y Juan Felipe Quiseno Cárdenas. Muchas gracias, muchachos. Bueno, gracias a ustedes. Este realmente es como un libro de parceros. La nueva forma de parchar en la nostalgia es a través de los libros, de la escritura, y esto está muy bien. Son libros de amigos y de verdad todos los que han pasado por aquí, mis más sinceros respetos. La evocación nostálgica. En ese sentido, hay dos situaciones clave para Juan Felipe y para mí. Una es el hecho de la escasez que había en términos de estado del arte en la producción científica relacionada con la televisión pública regional en Colombia. Muy pobre la investigación en ese sentido y por ahí encontramos como un vacío por donde podíamos nosotros actuar. Y en esa medida vimos un boom de los contenidos del género ficción después de la llegada de la Autoridad Nacional de Televisión. Y entonces ahí nos interesó hablar, conversar con creativos de la industria de la televisión regional y la forma que se inspiraban o que se inspiran algunos de estos creativos para generar y producir contenidos. Y de ahí entonces nosotros decimos, aquí hay una evocación, y la evocación como lo opuesto al olvido, un poco lo que mencionaba Juanca en su intervención. Entonces ahí ya tuvimos como un primer punto de inspiración, y esa vocación como prohibido olvidar. Y entonces desde la región, todo descentralizado, la televisión pública, cómo ayuda a atraer a personajes que fueron fundamentales en la construcción histórica de las regiones, como el caso de la niña Emilia. ¿Sabe quién es la niña Emilia? ¿Seguro? ¿Cuántas veces leyó el capítulo? Y todavía no sabe quién es la niña Emilia. Ese es nuestro editor. Entonces la importancia de la niña Emilia, por ejemplo, para Andrés Salgado, una persona, un creativo de la edad nuestra, que creció escuchando a la niña Emilia, una cantadora de bullerengue del Caribe colombiano, y entonces ahí también encontramos con unas escalas, unos niveles de producción. Entonces el mismo Andrés Salgado produce Celia, que es a una escala más de región Latinoamérica para el canal RCN, pero luego entonces él decide con su equipo creativo trabajar en la niña Emilia para el Caribe. Y entonces ahí salen los artefactos nostálgicos, que ya va a hablar Juan Felipe un poquito más de eso, pero a manera de anécdota que me parece esto genial siempre contarlo. Y es, Salgado nos dice en la entrevista, yo por ejemplo para crear y producir Celia, tengo una posibilidad de elegir 40, 50 canciones y ambientar toda la banda sonora en torno a Celia. Pues claro, ¿cómo no vamos a tener música de Celia en la producción? Y en este caso, pues para una escala regional, le tocó elegir 5 canciones de la niña Emilia. Entonces miren cómo son esas restricciones desde la libertad creativa, que ese es otro concepto que trabajamos en otro documento. Y entonces ahí está el
en el Spotify la canción precisamente que inspira a Andrés Salgado. Solo se los dejo ahí como ancla para que después profundicen en ella. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Y voy a ser muy breve, hablando precisamente de los elementos que menciona Carlos. Nosotros señalamos 4 elementos culturales que son muy importantes para esa construcción también de la nostalgia también como de la vocación nostálgica como inspiración para las miniseries, que son el dialecto, la idiosincrasia, el vestuario y las locaciones. Pero son 4 elementos que son interdependientes y que vemos en cada una de estas series cómo se cruzan y cómo se alimentan entre sí para poder construir este universo narrativo, ¿cierto? De hecho, nosotros en el capítulo mencionamos algo que me parece importante resaltar y es que esa evocación nostálgica es un puente entre la narrativa y la estética. No hay como una separación tan tajante entre esos dos conceptos de la propuesta audiovisual. Y algo que puede parecer obvio es que efectivamente estas series son un retrato también de una época, de un lugar específico. Y hacer ese retrato, digamos, de la manera más fidedigna, sin perder las licencias propias de la ficción, permite que la historia sea verosímil, pero también atractiva. Entonces creo que eso es un elemento interesante que pues encontramos también en el capítulo. Muy bien, muchas gracias. También, perdón, para cerrar el tema de la potencia creativa, ¿no? Otra vez un poco en la línea de Juan, de que hay una posibilidad para los creadores de hacer esas conexiones de sentido respecto a lo nostálgico o la vocación de la nostalgia, en este caso a nivel regional, pero también está siendo un instrumento súper potente para crear, ¿no? Ustedes también lo identifican ahí. Sí, tal cual. Claro, e inclusive vocación nostálgica, por ejemplo, lo decía Dani ahora, con el creador de Stranger Things. O sea, sin lugar a duda, el concepto aplica también en una escala global para inspirarse precisamente en contenidos de una época que nosotros vivimos, a propósito de la nostalgia real y la nostalgia simulada, que eso es otra de las situaciones que nosotros tocamos en el capítulo, para poder inspirarnos y crear contenidos a partir de lo que vivimos o a partir de lo que nos imaginamos y que nos contaron. Algo importante para cerrar. Por ejemplo, además de este tema de la música, ahí nosotros citamos a Peruco o para precisar mejor, a Wilmer Soto, el creador de Peruco, que es la historia de Telecafé, un proyecto de ficción del canal regional Telecafé. Y por ejemplo, ahí hay una nostalgia simulada porque toda la historia nace a partir del clásico de futbolero entre el Once Caldas y el Deportivo Pereira. Simulado porque él no la vivió, pero además simulado por la categoría del clásico. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a cerrar con un par de conclusiones, Daniel. Sí, yo quiero mencionar algo, perdóname. Generalmente en estos trabajos académicos pues está una introducción que presenta un poco la línea lógica de la narrativa de los capítulos, que los conecta, pero para este libro se decidió tener un capítulo de cierre, uno de conclusiones que me parece que es uno de los grandes aportes, y ese capítulo estuvo a cargo de Edward y de Enrique, y que creo que es uno de los grandes realmente aportes de esta publicación, porque recogen las ideas principales, las dialogan, las debaten y nada, les cedo la palabra a Edward. Bueno, no, ya hemos hablado, digamos, bastante del asunto. Simplemente varias cosas. Lo primero es que obviamente nosotros somos admiradores en parte y también críticos en una otra parte, pero sobre todo admiradores de la obra de Marshall McLuhan, y tenemos muy claro un poco que los dispositivos culturales son dispositivos que están amarrados en una especie de, llamémoslo así, anclaje entre el presente y el pasado constantemente, desde lo que llamamos la revolución tecnológica. Para los que están en la obsesión con la inteligencia artificial está completamente pegada a todo lo que tenemos montado previamente. Por lo tanto, no es algo que vaya disruptivo en absoluto, ni nuevo en absoluto, ni nada. Se va a anclar justamente a todos los dispositivos previos en los cuales nosotros conocemos, digámoslo así. Sí, porque esto es importante, porque un poco la idea de McLuhan, que tenía que ver con que todo lo nuevo es al mismo tiempo viejo, para decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Todo lo nuevo es viejo y tiene... se iban a acabar los libros y aquí estamos lanzando un libro, ¿no? A 10 años ya mataron los libros y aquí estamos lanzando un libro, y el libro sigue siendo
probablemente el dispositivo cultural más bello que existe. Todavía no va a durar muchos años, nos vamos a morir y vamos a seguir viendo libros. Resucitan los cassettes, los CDs, etcétera. Entonces, claro, siempre hay una reversión respecto a todos los productos tecnológicos nuevos, ¿no? Entonces, claro, el concepto de nostalgia es un concepto súper anclado a esa noción de que por eso el Svetlana hoy llama todo esto el futuro de la nostalgia. El futuro de la nostalgia es un guiño a me disparo hacia adelante, pero inmediatamente eso me dispara hacia atrás. Y es la idea de espejo retrovisor de McLuhan también, ¿sí? Segundo, el tema de la cultura pop como todavía algo, digamos, absolutamente necesario para seguir revisando, digamos, un poquito la experiencia actual. Ahí sí yo quiero señalar que, aprovechando que tengo estudiantes acá, siempre yo les digo que ellos son como un misterio para mí, digamos. Como que no sé exactamente cómo verlos, ¿no? Porque yo no sé si ellos se parecen a mí o no, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que pensar ahí? Primero hay que investigar más a los jóvenes. Creo que las investigaciones tienden un poco a dejar al lado la experiencia de consumo de los jóvenes actuales, a ver si sí se ha modificado verdaderamente, ¿no? ¿Sí? Y ahí hay un tema con la cultura pop, que sigue siendo pop y qué formas culturales actuales ya de pronto no son cultura pop o pasan derechos sobre la cultura pop o son otra cosa, digamos. Y tercero, pues las distintas, lo llamamos con Enrique, las facetas o modos de la nostalgia, ¿sí? Entre esas facetas de la nostalgia vamos a encontrar las transacciones, la comercialización, el efecto puramente de la industria que exprime todo y quiere sacarle plata a todo, por lo tanto va a coger, digamos, un dispositivo como la nostalgia y lo está exprimiendo, digamos. Recuerden que hay comerciales, series, novelas, remakes, Full House, yo no sé qué, todas bien resucitan. Recientemente con Diana nos vimos la de Cold Shivers, ¿cómo es que era? Profesión Peligro, que hacen el remake de esta serie que lo que lamentablemente me di cuenta era que yo no había entendido Profesión Peligro, ¿sí? Porque resulta que yo creía que ese man era un cazarrecompensas y en realidad era un doble de acción. Pero yo no entendí en ese momento que él era un doble. Y yo decía, pero este man qué, y Ryan Gosling ahí, sí. ¿Qué man por qué, man con esa carita ahí? Ese no es Cold Shivers. O sea, Cold Shivers era un hombre de los 80, ¿no? Sí, y era, ¿no? El mismo hombre de Nuclear. Exactamente, ¿no? Era un hombre, ¿no? Ryan Gosling no. Entonces, ese asunto, digamos que digamos, es de esta época, ¿no? Entonces, claro, para mí fue como, ¿qué es eso? ¿Profesión Peligro? ¿Cómo así? Entonces, claro, esos son los choques, desfases nostálgicos, podríamos titular a ese episodio de mi vida. Entonces, esa idea del desfase nostálgico, de que toda la experiencia de nostalgia sigue apareciendo, ¿no? Odié 100 años de soledad, la detesté, horrible me parece, pero bueno, a muchos de ustedes les gustó, entonces bien. Pero uno tiene el choque, ¿no? El choque es el choque con lo que el sentido que uno ya trae de las cosas. Entonces ahí hay toda una experiencia de espejo retrovisor. Muchas gracias por acompañarnos, estamos felices de tenerlos y bueno, ojalá que puedan leer algunas de las cosas del libro. Muchas gracias. Les pedimos que tomen una foto con nosotros para nuestras redes y vernos como famosos y todo eso.